Nuestro tema principal son los modelos económicos de México que abarcaron los años 1940 a 1982. Expondremos los objetivos, características y aspectos de los modelos, pero antes explicaremos algunos sucesos que sucedieron antes de dichos modelos, como está la reforma agraria, la cual consta de la repartición de tierras para incrementar la producción agrícola. Y también marcaba al ejido como una productora. Después tenemos a la expropiación petrolera. Su nacionalización fue estratégica para el desarrollo económico del país, independiente al exterior. Después tenemos el gasto público, que es el total de gastos realizados para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, tanto como bienes y servicios. Las cuales son el Instituto Politécnico Nacional, que su fin fue crear y formar los cuadros técnicos para el posterior desarrollo industrial en México. También se creó el sistema financiero, que fue el impulsor del crédito público, por medio de las siguientes instituciones, que fueron el Banco Nacional de Crédito Ejidal, el Banco de México y la Nacional Financiera. La Comisión Federal de Electricidad, que fue la que vinculó la energía eléctrica con la actividad económica interna del país. Esta fue dirigida por el Estado con el fin de que respondiera a las necesidades de la sociedad. Que produce bienes y presta servicios directamente. Su poder económico fija límites y desplaza a la inversión privada. El modelo de sustitución de importaciones fue implementado por el presidente Manuel Ávila Camacho en los años de 1940. Este consistía en la sustitución de los productos provenientes del exterior con características similares a las de la industria nacional. Esto garantizaba el consumo de los productos nacionales. Después tenemos al proteccionismo, que fue una medida para eliminar la competencia externa y fortalecer el comercio interno. Otra medida que fue implementada fue la de la política fiscal de bajos impuestos a las empresas y trabajadores que canalizaban la inversión en la industria. Puntos de crisis del desarrollo estabilizador. El milagro mexicano o modelo de desarrollo estabilizador se desarrolló de los años de 1958 a 1970 y abarcó los mandatos de los presidentes Adolfo López Mateo y Gustavo Díaz Ordaz. Este modelo pretendía mantener la estabilidad política, económica y social en nuestro país. La implementación de este modelo en nuestro país produjo una serie de condiciones caracterizadas por la falta de democracia y una severa crisis política y económica. En lo económico, este modelo buscaba la igualdad en el valor de nuestra moneda y el dólar, para que no se viera afectado el salario real, que es un valor que resulta de dividir el salario que recibe un trabajador entre el índice nacional de precios al consumidor. Durante esta etapa, el Estado otorgó incentivos como subsidios, que son beneficios o ayuda económica que el gobierno otorga a los productores nacionales de bienes o servicios. También en esta etapa, la industrialización continuó incrementándose, dando prioridad a la producción, a aumentar la producción de alimentos en nuestro país, mediante la implementación de una política proteccionista. Sin embargo, en el mercado existía lo que se denominaba como fayuca, que son productos de origen chino o estadounidense que entran a nuestro país de manera clandestina y al margen de la ley. En el sexenio de Luis Echeverría, la crisis se dejó sentir. Se produjo una situación caracterizada por el aumento en la inflación, el crecimiento de la deuda externa, la devaluación del peso, el aumento en la importación de alimentos. Con la deuda externa, el gobierno firmó un acuerdo con la Tesorería de los Estados Unidos por la cantidad de $75 millones con fines hasta 1959. En 1982, Miguel de la Madrid quiso responsabilizar al sistema bancario y decretó la nacionalización bancaria, aun cuando la culpa era de los bancos privados, que provenía de Estados Unidos, China y Japón, ya que eran bienes intermedios que tenían que ser procesados para uso y consumo. En el sector agrícola no tenían un modelo específico,
pero tenían sus propios ideales, ya que tenían relaciones con otras industrias, ya sea como abastecedor o consumidor. Movimiento estudiantil. Como consecuencia de la política de desarrollo estabilizador, se produjo en nuestro país con ayuda de concentración de ingresos en la estructura social más alta, dio como consecuencia el nacimiento del movimiento estudiantil. Pero antes de eso tuvo antecedentes a partir de 1956 con tres diferentes movimientos. La ideología del movimiento del 68 fue inspiración a partir del líder de la Revolución Cubana, el Che Guevara, que principalmente se basaron en los movimientos socialistas y comunistas y también en parte del marxismo. Del movimiento del 2 de octubre fueron castigados por el gobierno tanto estudiantes, profesores, obreros, campesinos y cualquier persona que familiarizara con el movimiento. Eran torturados o incluso hasta los llegaron a matar. Los movimientos sociales se trata de agrupaciones de personas que sienten que tienen que defender sus derechos porque viene de un sentimiento de injusticia. Entonces, por medio de revelaciones tanto pacíficas como violentas es como defiende sus derechos. Pueden ser por una injusticia de trabajo, despedidas, salario mínimo, etcétera. Entonces es lo que da consecuencia a todos esos tipos de movimientos. Los tipos podrían ser de obreros, médicos, de agricultura, campesinos, estudiantiles, incluso hasta de profesores. Van variando las causas de cada uno y las repercusiones que se toman para ellas. El gobierno no se tomó tan bien las revelaciones del 68 e incluso fue lo que se realizó la matanza de Tlatelolco. Del movimiento estudiantil ya mencionado sería el movimiento ferrocarril, el movimiento magisterial, el movimiento ferrocarrilero y el movimiento médico. El movimiento magisterial se inició en 1956 y fue una unión ante la pobreza nacional. El movimiento ferrocarrilero se inició en 1958, encabezado o dirigido por el secretario general del Sindicato de Ferrocarrileros, Demetrio Vallejo. El movimiento médico fue en 1964, el cual no dio mucho de qué hablar. La nueva propuesta económica, el modelo de desarrollo compartido, se centró en los siguientes aspectos: generar más empleos, lograr una mayor distribución de ingresos, mejorar la calidad de vida y reducir la dependencia extranjera. Se orientó al financiamiento de la infraestructura. Se canalizaron recursos para la educación y la asistencia médica. Al igual se estableció una política de flotación. La reforma educativa tuvo fundamentos jurídicos en la Ley Federal de la Educación. La reforma educativa tuvo su fundamento jurídico en la Ley Federal de la Educación. Tiene como objetivos principales erradicar el descontento social que provocó el movimiento en 1968, el cual fue un movimiento de estudiantes en la Ciudad de México. Hacer una conexión entre la educación y la economía del país, preparando mejores mexicanos. Ubicar la educación como una movilidad social. Hacer una actualización permanente de planes y programas para así mejorar